Y empecemos a hablar del diseño experimental de el diseño con un solo factor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se va a manejar la información, ¿cierto? Que tenemos, cómo se va a manejar esta información complementaria que es importante. ¿Listo? En este trabajo se puede revisar de manera simultánea en dos ramas, ¿sí? En dos formas de realizarlo. La primera, a través de R, ¿sí? A través de R se puede revisar. También se puede revisar o realizar a través de Excel. Hay los diferentes talleres que vamos a realizar. Uno los vamos a realizar en Excel y posiblemente los comparamos con R. Perfecto. Entonces, ¿cómo se entiende esta información? Miren, en el área izquierda vamos a tener el contexto, la descripción y todo el desarrollo que tenemos, incluso hasta los anexos. Lo vamos a ver por partes. Listo, en este primer ejercicio vamos a ver qué se necesita para hacer ese primer diseño experimental, que es muy importante. Es muy importante, hace parte, y personalmente creo que esta primera parte del desarrollo de un diseño experimental es el 60-70% del diseño experimental. Es lo que nos lleva finalmente a buenas conclusiones y a buenos análisis. ¿Listo? Vamos a llegar hasta el análisis exploratorio de datos. Sin embargo, en esta información que ustedes ven acá, vamos a encontrar que lo vamos a hacer para un ejercicio práctico, ¿cierto? Que tiene seis etapas que vamos a ver en diferentes videos o materiales complementarios y con ellos diferentes talleres. ¿Listo? Entonces, empecemos qué se necesita para el diseño experimental. En un diseño experimental, cualquiera que sea, en este caso vamos a hablar de un solo factor completamente al azar, pero de aquí en adelante los demás diseños experimentales que se tengan, lo principal es pensar en el objetivo y el contexto de lo que se va a realizar. Por eso lo vamos a abordar a partir de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá se plantea que este diseño experimental se va a trabajar sobre Pinus pátula. Pinus pátula ya lo conocemos, es una especie foránea, es una especie para madera. ¿Listo? Lo vamos a utilizar en el contexto de unas plantaciones comerciales. Plantaciones comerciales, esto es Yarumal. ¿Listo? Este ejercicio tiene información tomada de manera verídica y procesada para este ejercicio. Está simplificada para este ejercicio, pero me parece muy, muy útil. Entonces, lo primero que uno hace es hablar de este contexto. ¿Listo? Es bien importante hablar de ese contexto y desarrollar el contexto. Eso no es solo imaginármelo y pensar que voy a trabajar, por ejemplo, con semillas, que voy a trabajar con plántulas de una especie nativa para un proceso de restauración. No solo se trata de eso, sino hay que profundizar en el contexto. Sin contexto no hay análisis. Sin contexto estas pruebas que se hacen acá de estadísticas, que yo las llamo técnicas, ya van a ver, esto va a pasar a un procedimiento técnico. Finalmente este procedimiento técnico se enriquece, o sea, toma forma si mi contexto del diseño experimento tiene una forma clara. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, empezamos realizando esa descripción, ¿sí? Que es importante, que toca hacerla. Entonces, este pino pátula, donde está localizado en un mosaico continuo de 7.128 hectáreas y se hace un mapita, es importante saber dónde está, por todas las condiciones ambientales y la variabilidad ambiental que puede tomar mi análisis, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, una cosa puede ser acá, otra cosa puede ser acá. ¿Listo? Estamos en la misma región, entonces nos dice, miren, entre 2.500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Pero entre 2.500 y 3.200 hay casi 800 metros. Y ahí pueden pasar cosas. Esta separación, que es una separación de condiciones en donde están las plantaciones, ey, puede pasar mucho. Entonces, este contexto es bien importante. Entonces, acá está el río Espíritu Santo, por acá este es el río Nechí. Sí que aquí aguas abajo pasan más cosas ambientales. Esta es, bueno, la vía Medellín y Duitango. Entonces, vean que en este contexto ambiental pueden pasar muchas cosas. Hay que leer ese contexto.
ir, verificar que en dónde estoy trabajando, qué condiciones climáticas tengo, ¿cierto? Entonces, en las condiciones climáticas, recuerden que el clima son las condiciones promedio de un área, entonces precipitación, temperatura, humedad, qué evaporación encuentro ahí, em, qué brillo solar tengo, ¿cierto? ¿Qué nubosidad tengo? Eso desde el punto de vista físico. Suelos, todo lo que ya sabemos, toda esa teoría ecológica desde el punto de vista de factores físicos son importantes. Entonces, suelos, qué formación de suelos tengo acá, esto se inunda, no se inunda, eh, cómo le afecta al niño y la niña, bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y también mis factores sociales o de producción en este caso, ¿sí? ¿Qué hace que Yarumal esté acá? ¿Por qué las plantaciones las pusieron acá? ¿Por qué llevan 70 años produciendo esto? ¿De dónde viene esta semilla? El pino espátula, recordemos que es foránea, pero es mexicano, es una especie mexicana, ¿listo? ¿Por qué viene? ¿Por qué la estamos utilizando? ¿Cómo es su madera? ¿Para qué producto se utiliza esto? En el caso de este contexto comercial, ¿listo? Entonces dice, el sistema forestal donde se inserta el experimento opera bajo un esquema de turnos productivos tradicionales de 15 a 18 años. Esto quiere decir que entre 15 y 18 años, ¿sí? Se está aprovechando la madera, porque recuerden que es un cultivo de árboles, pero un cultivo orientado principalmente a la obtención de madera para aserrío, pulpa y productos secundarios, o sea, de todo. Durante décadas el manejo se ha basado en prácticas estandarizadas como raleos, ya sabemos que es un raleo, que es una poda, que es un control fitosanitario y reposición de áreas cosechadas. Se cosecha, repongo, para obtener este turno o este ciclo de 15 a 18 años. Sin embargo, uno de los cuellos de botella identificados recientemente es el tiempo de permanencia de las plántulas en vivero. Miren el problema realmente se traduce que en vivero, ¿cierto? En vivero tengo un tiempo para la salida de mis plántulas. Entonces mis plántulas están saliendo cada cierto tiempo de vivero para ir a resembrar. Entonces yo tengo unos viveros de producción y eso tiene unos tiempos de salida. ¿Cierto? Esos tiempos de salida son los que yo necesito mejorar. Miren realmente el problema de permanencia de los plántulas en vivero antes de trasladar a campo, ya que este periodo determina la disponibilidad continua de material vegetal y afecta la eficiencia de la renovación y establecimiento de los rodales. Entonces yo lo que voy a mejorar es cómo saco estas plantulitas para renovación. Algo sencillo. Miren que este ejemplo, quizás no muchos estén metidos en la parte comercial, pero este mismo problema pasa para un sistema natural, pasa un problema de restauración, listo, para grandes procesos de restauración que se están hablando en este momento en nuestros ecosistemas. Este es uno de los grandes problemas. Cada cuánto yo puedo sacar plántulas realmente para rustificación o ya rustificadas para insertar en un bosque natural, ¿sí? Y esto habría que hacerlo por especie, imagínense. O sea, esto es un proceso que hay que hacer en semillas, aquí lo vamos a hacer con plántulas, este es un proceso muy sencillo, listo, es un ejercicio que lo encuentra muy fácil, porque es parte, estamos aprendiendo diseño experimental, más no procesos de tecnificación para hacer otras materias, este es el diseño experimental, que lo rico de esto es que es, o lo bonito de esto es que es transversal a todos los procesos, listo, entonces esto es transversal a cualquier proceso en bosque natural, a cualquier proceso en recuperación, a cualquier proceso productivo, bien, súper. Entonces, miren, aquí se arma el contexto. Es muy importante, por eso me tomo el tiempo en hablar del contexto, en decirles que uno tiene que hacer un mapa, que tiene que ubicarlo. Aquí algo simplemente algo sencillo por el ejercicio y el material complementario. Pero es importante reconstruirlo, ¿sí? Si hay que construir las vías, si hay que reconstruir dónde viene el material. Es muy importante, entonces es muy importante leer bastante sobre esto para poder plantear esta descripción, una descripción de 2 párrafos. Pero para eso hay que leer mucho o tener muy contexto, tener claro el contexto. Después de eso planteamos un objetivo, ¿cierto? Entonces el objetivo, ¿cuál va a ser? Miren, entonces va a ser evaluar el efecto de incremento mensual en altura, centímetro mes, en pino espátula con diferentes dosis de fertilizante, de nitrógeno o potasio. Es un fertilizante NPK, no comercial. Entonces, ¿qué es importante acá? El objetivo va a ser bien sencillo porque quiero aprender una planeación de diseño. Sencillo. ¿Listo? Entonces, evaluar el efecto del incremento mensual. ¿En cuánto? Nosotros lo vamos a evaluar en un mes, solo un mes. ¿Cuánto creció en un mes? ¿Listo? Estas plantulitas de pino espátula con diferentes dosis de fertilizante NPK. Y parte de lo que vamos a hacer acá, o sea, miren que estamos diseñándolo. ¿Sí? Estamos diseñando.
hasta ahora, para hacer unos procesos técnicos que me van a permitir evaluar si eso, si sirve o no sirve, y que eso va a repercutir muchísimo. Ya van a ver las conclusiones, son conclusiones sencillas, pero muy dicientes, ¿listo? Y soportadas. Recuerden que nosotros somos ingenieros y nuestras decisiones están soportadas en datos. En esta nueva era de los datos, bueno, pues esto se inventó hace mucho y ahora tiene más fuerza, o más bien ha tomado fuerza otra vez y es, nosotros damos soporte de una decisión con base en datos. Y vuelvo y les digo, no solo para procesos técnicos como lo ven a veces que dicen, no, es que estos son procesos técnicos para generar un proceso productivo, sino también para restauración. En la restauración se necesitan tiempos, se necesitan gente, se necesita calcular todas esas variables para saber si funciona o no funciona, métricas. Y todo al final se traduce en dinero. ¿Listo? Un proceso de restauración vale dinero. Hay que decir cuánto es. Si ustedes quieren, por ejemplo, una inversión sobre estos procesos o sobre estos procesos de mejora. ¿Listo? Me gusta ser muy enfático en eso porque al final todo va para allá. ¿Listo? Cuando querramos hacerlo. Entonces, miren el objetivo sencillo. Evaluar el efecto de incremento mensual en altura en Pinus pátula durante un mes nomás, con diferentes dosis de fertilizante. ¿Listo? Vamos a hablarlo por un mes. Y arranco, importante. Entonces, planeación del diseño experimental. Entonces, para una adecuada planeación de diseño experimental, se debe dimensionar como mínimo los siguientes elementos. Y esto ya lo vimos por ahí, ya lo estuvimos revisando, ¿cierto? En la teoría. Primero, se debe hacer un adecuado y juicioso análisis de los posibles factores que pueden afectar la variable respuesta con base en el objetivo deseado y todas las condiciones de contexto que se encuentran involucradas en el tema tratado. Para nuestro caso, la plantación de pinos patrios. Entonces, miren que todo está muy relacionado. Entonces, el contexto que yo hago, el objetivo, y arranco a mirar esos factores controlables que yo puedo controlar. Entonces, normalmente entre esos, ya lo hemos hablado, están muchas de las condiciones climáticas porque además los tengo en vivero, ¿cierto? Entonces, como los voy a tener en vivero, porque ese es mi objetivo, entonces yo puedo controlar la temperatura, sí, yo puedo controlar la temperatura, ¿cierto? Y este ejerce control directo sobre el crecimiento de las plántulas y ya lo hemos visto en fisiología y en el comportamiento biológico. La precipitación igual, ¿sí? Influye en las capacidades de adquisición de nutrientes. Esto es importante porque además hay relaciones adicionales, ¿no? No es que solo porque llueva más o llueva menos y lo mismo, esta temperatura y esta humedad es muy relacionado con humedad, ¿cierto? No es que solo afecten el crecimiento, sino importante pensar en otras relaciones. Y es lo que yo les hablaba hace un tiempo de ecología. También depende de la adquisición de nutrientes, ¿no? Ese lavado en el suelo, esa composición de agua en el suelo y humedad, ahí nos retomamos a suelos o a sustrato, como lo llamo acá, también permite o no permite la adquisición de nutrientes. La humedad, ¿cierto? Establece condiciones de crecimiento y evapotranspiración de la planta. Entonces, dependiendo de la humedad, la planta suda un porcentaje o suda más o suda menos, como nosotros, como un elemento biológico. Entonces, la humedad no solo es la relación temperatura-precipitación, sino finalmente me afecta en la evapotranspiración de la planta. Todo esto lo estoy teniendo y a pesar de que no lo voy a medir o no lo voy a variar, es importante describirlo. ¿Por qué es importante describirlo? ¿Sí? Porque estos análisis son, si mis datos están variando mucho, yo puedo echar mano de esto que yo analicé antes y digo, es que yo tomé los datos, como que mis plantas, como que el experimento algo le pasa. Resulta que tenemos una fuga de temperatura, tenemos una fuga de precipitación, por ende variabilidad en la humedad. El sustrato me quedó mal o no me quedó homogéneo para lo que estaba probando. Pero esto es porque antes hice todo un documento identificando. ¿Listo? Pues el sustrato permite las condiciones propicias para la formación de micorrizas que permiten al adecuado desarrollo de plantas del sistema radicular. Entonces, muchos de nuestros sistemas necesitan micorrizas para el desarrollo en el sistema radicular. Y es esa relación de diferentes elementos biológicos. Entonces, tener un sustrato adecuado es importante y miren que estoy hablando de los factores que puedo controlar. Todo esto yo lo puedo controlar y por supuesto el fertilizante. Los fertilizantes pueden generar un efecto positivo o negativo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, estoy tratando de replicar estos tres elementos que puedo controlar, entonces los controlo en laboratorio, o en el vivero, en este caso. Los estoy controlando. Y al final, en mi pequeño experimento, en esta primera versión,
¿Qué voy a variar o qué puedo controlar de manera precisa? Esta, los fertilizantes. ¿Listo? Pero es importante tener todo en cuenta. Esto me va a ayudar a analizar, a analizar. Aquí al final, lo interesante de todo este desarrollo técnico finalmente es lo que yo puedo controlar. También hay que evidenciarlo, hay que escribirlo, hay que evidenciarlo, es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Hay que evidenciar en cualquier proceso de diseño experimental también los factores no controlables, ¿listo? De mayor influencia. Entonces aquí dice los factores que no pueden controlarse, identificarse y documentarse desde la fase de planeación del diseño experimental. Reconocer estos elementos permite establecer medidas de contingencia, o sea, pero no permite que uno tenga claro en su cabeza a qué le tiene que apuntar por si algo está respondiendo mal desde que yo empiezo a tomar datos. ¿Sí? Entonces, si yo me siento, aquí lo importante es sentarse a pensar primero, después ejecutar lo técnico. Primero pienso, después ejecuto lo técnico. ¿Cómo la elaboración de protocolos, o sea, medidas de contingencia? ¿Cómo? La elaboración de protocolos, hacer protocolos, puedo hacer ajustes estructurales, y la definición de un contexto analítico preciso, o sea, todo el tiempo estoy pensando con lo que tengo y no tengo, que garantice que los análisis no se desvinculen de las condiciones reales del experimento, o sea, todo lo que realmente pueda afectar. Entonces aquí vengo a identificar, pueden ser muchas más, dependiendo de lo que uno esté trabajando. Entonces la genética propia biológica y de mis plántulas, puede que sean clones en este caso, pero igual va a haber una variabilidad genética, entonces puede evidenciar desarrollo diferencial entre los individuos. Unos crecen más, unos crecen menos, como cuando estábamos trabajando en un grupo de personas, unos más altos, unos más bajitos, estados de salud, productos de la fisionomía propia de la cada plántula, variabilidad en el vigor inicial y la tolerancia al estrés. Cada elemento responde diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a uno nos gusta el calor y el frío, a mí me gusta el calor y el frío, a otros solo les gusta el frío, a otros solo les gusta el calor. A veces es cuestión de acostumbrarse. Pero esta genética es importante y no la controlamos en este tipo de experimentos. En este tipo de experimentos. No quiere decir que más adelante y con elementos más precisos se puedan controlar. Bueno, ya entramos en diseños experimentales de mayor tecnología. Y hay que poner y hay que evidenciar que puede afectar así nosotros lo estemos tratando de controlar, en este caso en vivero. Por ejemplo, heterogeneidad del sustrato y microclima. Existen pequeñas variaciones de humedad en relación de componentes en el sustrato que pueden afectar condiciones de desarrollo en el clima. En el vivero, por más controlado que yo lo tenga, por ejemplo, las plántulas, voy a hacer acá, este es mi vivero desde arriba. Las plántulas que están a borde de vivero, por ejemplo, pueden tener un mayor contacto con frío o con calor o con la temperatura que esté haciendo que las plántulas que están en el medio del vivero, como efecto borde. También puede pasar. ¿Sí? Entonces yo tengo que evaluar si de verdad todo se está manteniendo igual o en un momento de una helada o o de una condición climática de calor fuerte, extrema, ¿sí? Puede que afecte el crecimiento acá. Miren que son micro cosas que pueden pasar, pero que yo simplemente estoy evidenciando, simplemente las estoy anotando porque es importante tenerlas. Variaciones por el operador. Entonces, la forma en que la sembraron, la forma en que pusieron la plántula, la forma en que están haciendo el seguimiento, ¿cierto? La forma en que están tomando las medidas. Y miren, acá hay errores sistemáticos. Puede que esté cansado el operario o el operario es uno mismo. Compromiso en la toma de datos, esta me gusta mucho, por eso me gusta ponerlo acá. Compromiso en la toma de datos. ¿Qué es compromiso en la toma de datos? Al que le gusta hacer esto, entonces va, yo tengo aquí mi plántula, y la mide perfecto y entonces se toma el tiempo por cada plántula, entonces se toma 2 minutos y mide esta altura con una especificación perfecta y aquí entonces mira perfecto, entonces en el sensor que sea que estemos sumiendo, sensor me refiero a reglas, calímetros, lo que sea, entonces mira perfectamente en dónde le da tal. ¿Cómo puede ser que lo haga otro operario y el operario le da por encima? Ni siquiera se agache para medirlo. Entonces a mí me dio acá, pero al operario le dio acá porque él no se agachó. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros, hablando si esto es una regla con milímetros. Miren la diferencia, ¿sí? A eso me llamo yo con compromiso en la toma de datos. Esto es muy importante, parece superficial, pero es muy importante, sobre todo a la hora de registrar datos. 7 milímetros de error entre operarios o de diferencia entre operarios es un error importante sistemático. ¿Listo?
Bueno, para la altura de una plántula, ¿no? Que es el objetivo de este ejercicio. Eso es lo que toca hablar. Variaciones extremas, lo que les hablaba hace un rato, entonces condiciones extremas que puedan afectar el experimento durante vivero, temperaturas, accidentes o acciones inesperadas. Se metió un animal, también pasan los viveros en campo, por ejemplo, viveros en procesos de restauración en donde se ha trabajado, entonces se meten animales a mirar qué estamos haciendo, porque está más cálido, porque hay comida, bueno, por muchos factores. Acá hay un asterisco que es importante, por eso quería explicar todo esto. ¿Qué es ese asterisco? Y es, miren, todas estas condiciones deben tener protocolos de atención. Por eso es importante visualizarlos durante la planeación, pensarlos. Todas estas condiciones deben protocolos de atención. ¿Qué es un protocolo de atención? Que disminuya la probabilidad de variabilidad, procedencia de las semillas, manejo previo, no controlado durante el desarrollo del experimento. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que puedo tener variabilidad por heterogeneidad en el sustrato y microclima. Entonces, cuando esté desarrollando el sustrato, entonces cuando esté haciendo la mezcla del sustrato, entonces ese sustrato yo lo controlo. Y entonces lo voy a hacer rigurosa, lo voy a revolver de manera homogénea. Entonces, no sé, lo hago con un procedimiento. Entonces lo hago con 20 palazos, por ejemplo, o con 20 ciclos. Miren que hay muchos procesos que uno puede, de manera, flujos de trabajo a los cuales uno les puede dar un procedimiento claro que permite homogenizar esto. ¿Sí? Y miren, solo les estoy hablando del sustrato. ¿Cómo controlar este sustrato? ¿Listo? El del microclima. Entonces, el microclima definitivamente, si yo sé que definitivamente mi vivero pues no tiene mucho control porque es el vivero que se tiene, entonces mis plántulas no las voy a sembrar a borde, sino las voy a sembrar a 20 centímetros adentro para mi experimento. 20 centímetros adentro. Con eso garantizo que este efecto aquí de microclima lo pueda controlar, lo pueda dominar, lo pueda manejar. Entonces esto no me va a afectar tanto las plantas. Miren que el pensarlo y generar protocolos de atención sí me permite mejorar estas condiciones, ¿cierto? Que pueden afectar esos factores que no controlo, los protocolos sí me permiten atenderlos. ¿Bien? El protocolo en la toma de medidas, entonces ser muy claro que el operario cuando vaya a medir la plántula, ¿cierto? Entonces el operario sí se tiene que agachar y colocarlo y escribirlo. Eso garantiza que tú también puedas pedir que tus mediciones se hagan como tú quieres, ¿sí? O como uno considera que deben ser para el experimento. Entonces uno puede decir, no, el operario se tiene que agachar y la lectura se tiene que hacer a la altura de la plántula, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Y que hay muchas cosas que hacer. Parecen sencillitas, miren, estamos hablando solo de plántulas y que pueden atender el buen desarrollo del experimento. ¿Listo? Por eso hay que plantearlo, pensarlo y escribirlo. Listo. Ahora sí, características del diseño experimental. Entonces, lugar y espacio en donde se desarrolla el experimento. Esto hay que ponerlo. El estudio se lleva a cabo en el vivero forestal central de la empresa, el cual funciona como la unidad de producción de planta para abastecer el programa de reforestación anual. Bueno, el vivero está ubicado entre el mismo predio forestal. Eso quiere decir que está en estas condiciones, ¿cierto? El vivero está más o menos por acá en el centro. Lo puedo ubicar. Si es un ejercicio como el que vamos a hacer, que después de esto les dejaré un material complementario de cómo se hace la actividad, ustedes seleccionan. Entonces, una cosa es tener el material en vivero en Yarumal, por eso es tan chévere el mapa. Otra cosa es tenerlo acá. Si yo lo tengo acá, puede que esté más protegido. ¿Por qué puede que esté más protegido y en condiciones más parecidas al bosque? Pero uno no puede decir eso a veces le toca aquí en Yarumal, porque aquí es donde yo puedo tener los insumos, donde puedo tener control de la temperatura, donde tengo agua, luz, teléfono, internet. Entonces es más fácil desarrollarlo acá y después mover mis plántulas. Miren cómo depende del desarrollo que yo esté teniendo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, por acá seguimos, caracterización del diseño experimental. Entonces, el estudio se lleva a cabo en la empresa eh, para abastecer el programa de reforestación. El vivero está ubicado entre el mismo predio forestal y en una terraza acondicionada con infraestructura para propagación intensiva. Listo. Superficie del vivero entre 0.1 y 1 hectárea destinada a la producción anual. Sistema de producción, bandejas de sustrato tecnificado, turba, cascarilla de compost con proporciones estandarizadas, lo que yo les digo las proporciones, con riesgo, con riego por microaspersión y con un sistema de drenaje controlado. O sea, aquí tengo
la cantidad de precipitación, por llamarlo así, y el sistema de drenaje que también me lleva la humedad de una manera muy controlada. Esto a veces no se tiene, ¿listo? La mayoría de veces. Condiciones ambientales típicas, entonces la temperatura es de 10 a 14 grados, una humedad relativa que yo puedo medir, entonces yo a esto puedo decir también que a esto, así como aquí le metí sistema de drenaje controlado, entonces aquí esto tiene un sensor de temperatura, un sensor de humedad, ¿listo? Fotoperiodo regulado, ¿listo? Con sombreado según la etapa de desarrollo. Entonces, esto lo puedo hacer de manera lumínica o lo puedo hacer colocándole sombra al cultivo en diferentes etapas, pero nosotros solo vamos a medir un mes. Y la precipitación anual para garantizar las 1500 a 2000 milímetros. Entonces, pero ¿cómo así? En el vivero llueve 1500 a 2000 milímetros. No. Recuerden que como yo lo controlo, yo hago el cálculo, ¿no? 1500 a 2000 milímetros, ¿cuánto es en un metro cuadrado? Solo nosotros lo podemos calcular, ¿cierto? Entonces, al final yo sé la cantidad de agua o el caudal de agua que necesito entregarle a mis plántulas porque en el área llueve esto, por ejemplo. ¿Listo? Entonces lo hago a 1750 milímetros. Entonces, 1750 milímetros los puedo reproducir en vivero, sí. Entonces lo bajo. ¿Cuántos son 1500 a 2000 milímetros en un metro cuadrado por litro? ¿Cierto? Y lo transformo. Bien. Estas condiciones, aunque apropiadas para pinos platos, presentan variabilidad microclimática, por supuesto, porque es un área muy grande, ya son 7.500 hectáreas, que pueden influir en las fases iniciales de crecimiento, por lo que controlar factores como riesgo, tipo de sustrato y densidad por bandeja. Listo. Todo esto es contexto. Todo esto es sentarse a pensar. Pensar en dónde estoy, qué estoy haciendo, de dónde vienen las plántulas, en dónde están situadas ellas, hacer unas tablitas, eso es muy importante, muy importante. Después, el procedimiento general va a ser el siguiente. Listo, y esto va a ser parte de cualquier protocolo de un diseño experimento de un solo factor. Entonces, preparación homogénea del sustrato, siembra y seguimiento de plántulas, aplicación diferenciada de fertilizantes según el tratamiento, ya los vamos a ver. Monitoreado periódico, entonces, cada cuánto yo voy a medir esa altura semanal y voy a hacer un consolidado quincenal para obtener datos del mes. Listo, ya los vamos a ver. Registro en plantillas estandarizadas, bueno, los protocolos que yo les hablaba. ¿Y qué vamos a hacer? Listo, estos 4 elementos son súper fundamentales para cualquier prueba diseño experimental. Lo primero que vamos a hacer es un análisis exploratorio de datos, supremamente importante, si no es análisis exploratorio. Este análisis exploratorio de datos me da ahora todo el contexto numérico y el comportamiento de mis datos que se enriquece con ese contexto que yo tengo creado arriba. ¿Listo? Eso es súper importante. Después de eso, sí, verifico supuestos para las pruebas que voy a hacer. Es parte de lo que vamos a aprender. Hago mi famoso ANOVA o análisis de varianza. Después de hacer el ANOVA, que esto es muy sencillo, se dan cuenta que es muy sencillo. Si esto es positivo, paso a una prueba post hoc de Tukey, que es comparar tratamientos. ¿Listo? Pero esto ya lo vamos a ver en detalle. Esto ya es lo que les digo. Miren, esto es lo técnico. Esto es lo fácil de hacer. Todos estos 4 elementos son lo fácil de hacer. Importantísimo, vamos a arrancar con este. Sí, sí, vamos a arrancar con este que es el análisis exploratorio de datos, que me va a ayudar. Esto es como un contexto, yo lo llamo así, esto es como un contexto, esto es como un contexto numérico, que me ayuda a soportar este contexto de donde yo estoy generando el experimento. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con este primer contexto numérico. Bien. Después especificaciones del experimento que van a ser muy sencillas, miren. Tenemos un factor. Entonces aquí es importante esto. ¿Cuál es el factor? ¿Cierto? Que yo voy a controlar. Entonces, mi factor va a ser fertilizante. Ese va a ser mi factor. Perdón, pero este fertilizante puede tener varios tratamientos o debe tener varios tratamientos para que yo lo pruebe. Listo, entonces miren, tienen un primer, que aquí yo lo voy a llamar T1 porque más abajo va a empezar así, que va a ser el de control, 0 gramos de fertilizante NPK por metro cuadrado. T2, ¿sí? Que va a ser 5 gramos. T3, que va a ser 10 gramos. Y T4,
Entonces, algo muy importante que tiene que quedar claro acá. Un factor es la variable. Variable uno. Solo tengo un factor, fertilizante. Y ese factor puede tener múltiples tratamientos. ¿Listo? Entonces, un factor la variable y adentro él puede variar en diferentes tratamientos. Pero el factor es uno, fertilizante. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar un solo factor, NPK, fertilización, en 4 tratamientos básicos. ¿Listo? Con réplicas. ¿Qué es una réplica? ¿Listo? Entonces, las réplicas es la cantidad de individuos, en este caso, por ejemplo, tratamiento uno que yo voy a medir. Aquí estamos diciendo que tenemos 8 por tratamiento. Entonces, ese normalmente, la réplica, perdón, la réplica no son así. Bueno, en cierto contexto, ya lo vamos a ver en diferentes pruebas. En diferentes pruebas sí van a ser así. Entonces, las réplicas las defino con n minúscula, 8 réplicas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que tratamiento uno, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4, que ya los vimos acá, voy a medir 8 plantulitas por cada uno. 8 réplicas. ¿Listo? Entonces, el tratamiento uno que no se le hace nada, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las voy a dejar crecer como quiera. El tratamiento uno ya le aplico 5 gramos por metro cuadrado y tengo 8 plantulitas más. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo tengo 8 réplicas, o sea, 8 individuos por tratamiento. Al final, ¿cuántos individuos voy a medir? Que es el N, mayúscula. ¿Listo? El total de individuos. Entonces, 32. ¿Listo? Entonces, mi base de datos va a tener 32 medidas de 8 individuos por cada tratamiento. ¿Bien? ¿Y qué le voy a medir? Aquí simplemente estoy especificando. Si se dan cuenta, esto es un carretazo. La variable respuesta, incremento en altura. En un mes, voy a evaluar la altura que tuvo en un mes. ¿Listo? Les repito, en un mes. Ya vamos a ver esa base de datos. Y arrancamos. Entonces, miren, aquí hice todo el contexto, todo el diseño, expliqué toda la descripción necesaria. Entre más específico, mejor. Entre más me dedique a pensar, mejor, porque voy a tener de dónde echar mano cuando empiece a analizar datos, cuando empiecen a existir variabilidades, cuando me empiecen a dar respuestas esos tratamientos o no. ¿Listo? Por eso es importante. Entonces, esto, bien importante, ¿listo? Para cualquier diseño experimento. Listo, entonces ahora sí, tenemos en lo técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primer paso, un análisis exploratorio de datos. Ese análisis exploratorio de datos, ¿cierto? Que es una etapa indispensable que yo lo llamo el contexto numérico del contexto, ¿cierto? Que ya lo vimos. Entonces tiene los siguientes elementos básicos. Vamos a empezar a explorarlos. Esto es muy sencillo. Esto es parte de lo que ya sabemos. Esto ya lo hemos visto, pero le vamos a dar un contexto ahora en diseño exploratorio de datos. Pues lo primero, validar el conjunto de datos. Los datos hay que mostrarlos. Algo importante, hay que mostrarlos, hay que mostrar la tabla, hay que organizarla y mostrarla, eso es importante. En cualquier informe, hay que mostrarla. Así sea un anexo, de pronto la tabla es muy grande, de pronto se muestra una tabla resumen, ya vamos aquí, vamos a hacer una tabla resumen, que es algo muy sencillo, ya van a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Tiene estos pasos. Primero, validar el conjunto de datos, o sea, mostrarlos. ¿Listo? Validarlo me refiero a revisarlos, hacer una tablita bien bacana, mostrarlos. Comprender cómo se comportan esos datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer diferentes técnicas que ya sabemos que son muy sencillas, que a veces pasamos como por obvias, pero resulta que si no lo hacemos, no le damos contexto numérico a ese contexto, lo llamo yo. Detectar errores o anomalías, importantísimo para saber qué está pasando, si tomamos mal un dato, si uno creció más que otro, si una plantica se quedó atrasada o una plantica creció muchísimo. Evaluar la variabilidad y supuestos estadísticos. ¿Listo? Lo vamos a ver más adelante. Preparar adecuadamente el análisis inferencial y aumentar la confiabilidad y robustez de las conclusiones. El hacer un análisis exploratorio de datos me prepara para todo esto y ya se van a dar cuenta que esto enriquece los análisis que se hacen posteriormente. O sea, todo se ve más claro, pero hay que hacer un análisis exploratorio de datos. Algo que me gusta decir mucho es el análisis exploratorio de datos, ojo acá, no es solo
para diseño de experimentos. Hagan análisis exploratorio de datos en absolutamente todo lo que hagan. Que yo estoy haciendo un proceso de restauración, hagan un análisis exploratorio de datos de ese proceso de restauración. Yo estoy haciendo, miren lo siguiente, yo estoy haciendo una valoración económica de un proceso de restauración. Necesito ponerle dinero a eso y tengo unos datos que he tomado en campo o de cuánto me ha costado hacer el proceso de restauración. A eso, háganle un análisis exploratorio de datos y van a ver cómo se enriquece el análisis. Esto es darle contexto numérico. Recomendación, por eso lo dejo acá. Entonces ahora sí entremos en cómo vamos a hacer esto. ¿Listo? Este ejercicio y este material complementario está diseñado para que se haga de dos maneras. ¿Listo? Se puede hacer en R para los que nos gusta R. ¿Listo? Ya van a ver que se puede hacer en R. Y se puede hacer en Excel. Este primer ejercicio, este análisis exploratorio de datos, lo pueden hacer en R o lo pueden hacer en Excel o los dos. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Más adelante en otros talleres sí les voy a pedir que lo hagan en Excel y que lo hagan en Excel, posiblemente. Después lo compararemos en R. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, ustedes pican acá en Show y van a encontrar los códigos de R. Estos son los códigos de R con los que se hace el ejercicio para que les dé estos resultados. Entonces, si ustedes pican acá Show, entonces cargar base de datos, yo aquí cargo la base de datos, transformo el factor en tratamiento, ya les muestro un poquito cómo es eso. Acá genero la tabla para que se muestre esta tabla como está acá. Entonces, estos códigos van a tener estos resultados de acá y unas figuras que empezamos a ver, unas gráficas que empezamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, incremento en altura, centímetro 3 por tratamiento y réplica. Mirenlo acá. Está acá especificado, ¿listo? Entonces, el texto caption. Entonces, es este título que lleva acá, por ejemplo. ¿Listo? Profe, ¿esto se puede hacer en Excel? Claro. Miren, esta es la información organizada en Excel. Entonces, lo primero es tener una base de datos. Entonces, yo por acá voy a abrir rápidamente la base de datos que tenemos de esto. Por ahí ya está abriendo. No sé si abrió. Ahora sí está abriendo. Entonces, miren, esta es la base de datos que tenemos. Tengo. Esto empezó a cargar. Borremos. Tengo por acá. Me gusta como en rojito. Miren lo que tengo acá. Voy a expandir un poquito acá para que se vea. ¿Sí? Entonces, esta es mi base de datos. Sencilla. Tengo la réplica, réplica 1, réplica 2, réplica 3. Recuerden que estas son las plántulas, plántula 5, plántula 6, plántula 7, plántula 8 del control. El control fue 0 gramos por metro cuadrado, 0 gramos por metro cuadrado, las 8 réplicas. Y la medida final, ojo, esta es la medida final de lo que cambió en un mes. Esta plántula creció en un mes 1.848 centímetros. Esta plántula cambió 1.991 centímetros en un mes, 2.265 en un mes. Por eso hago réplicas. ¿Listo? Por eso hago réplicas. Yo hago réplicas para saber si lo que estoy midiendo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, representativo o no representativo. Tratamiento 2, miren, mi tratamiento 2 realmente es este. NPK 5 gramos por metro cuadrado. Entonces tengo mi réplica 1, mi réplica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 réplicas. Y lo que creció esa plántula con 5 gramos por metro cuadrado. 2.88 centímetros creció, 3 centímetros, 3.33, 2.29. ¿Listo? Así es como lo organizo. Teniendo yo esto en Excel, miren, este es realmente un archivo CSV, ¿no? Que es el formato libre de texto, sobre todo para los que trabajamos mucho con datos, en R, en Python, ¿sí? Entonces CSV, listo, este es el archivo, así está guardada mi base de datos, 32 datos, listo. Este ID lo puse, simplemente es la identificación de los datos, listo, como se generan. Entonces quería mostrarles este primer base de datos. Entonces es la misma base de datos que tengo ahí. Visualización de los datos. Entonces, miren, yo organicé esa base de datos para mostrarla, para que se pueda leer. ¿Sí? Primer paso del análisis exploratorio de datos, visualizar los datos. Entonces, yo puedo visualizar los datos así bonitos y lo puedo hacer esto en Excel. Yo puedo transformar esto en esta tabla en Excel, sí, también. Eso ya se los dejo a su criterio, es parte del ejercicio. Entonces, tengo el tratamiento, el control, tratamiento, o sea, tratamiento 1,
Se dan cuenta, esto yo lo voy a llamar acá y lo empiezo a llamar desde acá porque más adelante solo los voy a llamar con ese T1, T2, T3, T4. ¿Listo? Entonces, tratamiento de control, réplica 1, réplica 2, réplica 3, réplica 4, ¿sí? Simplemente que se ve más bonito y se ve presentado. Entonces uno ve los datos y digo, ok. Entonces acá tengo el NPK5 y miren que yo en la réplica, comparando réplicas, ¿no? Simplemente el orden de las plantas, no quiere decir nada. Ah, pero miren, esta creció un poquito menos que esta. Bueno, interesante. Solo viendo los datos. Es importante mostrarlos en este ejercicio. También les pongo que es importante hacer el resumen estadístico. Resumen estadístico por tratamiento. De esta misma tabla, que es tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Entonces esto tiene un mínimo. ¿Cuál mínimo? En el control. Entonces el mínimo 1.683. 1.683 el mínimo. El cuartil 1. Recuerden que el cuartil 1 ¿qué es? Por allá ya vimos que esto es el 25%. ¿Se acuerdan? Organizo los datos, el 25%. El 25% es 1.86. Listo. La mediana 2.1280. Listo, la mediana es 2.1280. El cuartil 3, que es el 75%. 2.4350, ok, 2.34350. El máximo, ¿dónde tengo el máximo? 2.601, entonces el máximo lo tengo por acá en la réplica 8, ok. La media, que ya sería el promedio, ¿no? El promedio de estas alturas. Miren que todo lo estoy sacando del control, ¿no? La media 2.1346, lo mismo la mediana, lo mismo los cuartiles. La desviación estándar 0.32, listo, y el coeficiente de variación. Importantísimo el coeficiente de variación. ¿Cómo es el coeficiente de variación? Por aquí se los dejo, recuerden. Desviación estándar sobre la media, ¿no? Bueno, aquí está en porcentajes, está el 15%, entonces aquí lo multiplicaron por 100. ¿Listo? Esto me empieza a dar contexto de lo que yo estoy midiendo. Entonces miren qué interesante. O sea, yo tengo un 15% de variación en el control, un 15% de variación a los 5 gramos, y a medida que le aplico más fertilizante, esa variabilidad baja. ¿Será que están creciendo, o sea, están creciendo más homogéneas a medida que les aplico más fertilizante? Miren esa conclusión. Yo acabo de sacar una conclusión de que están creciendo de manera más homogénea, con mayor fertilizante, con una tabla, no más, después de ese diseño de experimentos. Y solo he hecho una tabla. No he calculado varianzas, análisis de varianzas, nada. Entonces es importante, uno, mostrar los datos. Dos, hacer una tabla resumen. A veces, en experimentos muy grandes, por supuesto, yo no mostrar una tabla, los datos en la tabla, eso sería, pues, larguísimo, muchos datos. Pero sí puedo mostrar la tabla resumen de manera obligatoria. ¿Listo? Para nuestro ejercicio vamos a hacer las dos. En el primer taller vamos a hacer los dos. Que lo tengan en cuenta. Listo, sencillo, miren. Ah, bueno, y aquí entonces resumen estadístico. El resumen estadístico, aquí yo les dejo el código de cómo hacer el resumen estadístico. Bien. En R o en Excel. El profesor lo puede hacer en Excel, claro. Ustedes pueden calcular el mínimo. Ah, no les mencioné acá algo importante, el N, ¿no? El N es la cantidad de réplicas. Entonces, 8 réplicas, 8 réplicas, 8 réplicas, 8 réplicas. Miren aquí el número de réplicas. 32 datos, que finalmente sería el N mayúsculo, ¿cierto? Listo. En ese resumen tan bacano que uno ya puede empezar a hacer análisis. Si se dan cuenta que uno le da contexto numérico al contexto. Súper. Siguiente paso, verificación de datos máximos y mínimos. Entonces es muy importante mostrar mis datos máximos, mis datos mínimos, cómo se comportan, cuál es el rango y visualizarlos. Importante, visualizarlos. Entonces yo los muestro. Ustedes dirán, "Uy, pero esto es lo mismo que tiene acá arriba, ¿no? Como mínimo valor, como que aquí está el mínimo y aquí está el mínimo. Aquí simplemente lo que dice es mostrar en qué réplica está el mínimo, en el 6. Entonces, yo me puedo subir y está por allá arriba en el 6. Y el máximo está en el 8, que ya lo vimos. Me parece importante porque hay tablas de datos que son muy grandes, ¿cierto? Entonces, donde no tengo 150 réplicas, 250 réplicas por tratamiento. Aquí lo hice con 8, pero en un vivero puedo tener 300 réplicas por tratamiento porque tengo varias eras, ¿de acuerdo? Entonces una era es una de estas, esta es otra era para cuando estén viendo por allá viveros, esta es otra era y ahí puedo tener un montón de plántulas, no ocho. Pues este ejercicio es más de manejo de la información, entonces lo vamos a hacer cortico. Verificar datos máximos y mínimos. Entonces, importante mostrarlos, código de cómo se hace, o lo pueden hacer en Excel, por supuesto. Listo. Vengo acá
Y esto se empieza a poner importante. Por eso me gusta a mí hacer estos trabajos, estos materiales de esta manera. Y es, yo voy a mostrar el rango de máximos mínimos. Entonces lo puedo mostrar como líneas, ¿cierto? Lo puedo mostrar como puntos. Estos puntos son las réplicas. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? El circulito es el promedio. Esto es hasta la media. Entonces, puntos individuales más mínimo, máximo y media. Entonces, la media. ¿Qué es lo chévere de estos ejercicios? Miren, yo acá los tengo. ¿Cómo se hace? Entonces, organización de los datos para las gráficas, si les interesa. ¿Cómo armar esta gráfica? ¿Cierto? Esto se hace con Plotly. Bueno, ya saben, por acá creo que no se los mencioné hace un rato, pero los paquetes que son necesarios, estos son los paquetes que hay que instalar en R, si no están después de instalados, ejecutarlos. Esta es la forma en que se ejecutan, ya instalarlos, pues miren como ustedes cómo se instalan. Es muy sencillo en RStudio. Para generar estas gráficas, ¿qué me gustan de estas gráficas? Lo siguiente, que me permiten explorar y ver los datos. Miren, son interactivos. Entonces yo me paro acá, esta es la media, entonces tengo una media de 2.135 para mi tratamiento de control. Ok, este es mi tratamiento con 5 gramos, este es mi tratamiento con 10 gramos, este es mi tratamiento con 15 gramos. Miren que yo de entrada, solo visualizando los datos por cualquiera de los dos medios. Ah, bueno, y además que los puedo comparar. Entonces voy a apagar acá que esto me está generando ruido. 5 gramos yo puedo picar acá, entonces me lo apaga y puedo comparar estos tres. No, pero quiero es comparar 15 gramos y la diferencia que hay entre estos dos, porque quiero ver de pronto hasta dónde llega. Yo sé que el máximo es 3.61, entonces puedo aprender y apagar lo que yo quiera. Esto es muy útil, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo comparaciones de datos y cuando estoy empezando a ver patrones. Recuerden que este análisis exploratorio de datos es exploratorio, me da contexto sobre el contexto, ¿no? Que es lo que les vengo diciendo, me da contexto sobre el contexto numérico y también visual. Entonces, primer ejercicio, primer elemento que me da de solo ver esta información, ¿sí? Fíjense que yo ya digo, uy, vean esto, qué interesante. Ven que este patrón, aquí esto lo acabo de trazar a mano, ¿no? Voy a borrarlo, hacerlo un poquitico más, voy a hacerlo un poquitico, ah, bueno, ahí le hice un zoom, listo, entonces regreso, ahí le estaba haciendo un zoom, yo puedo hacerle zoom a esto y analizar los datos. Acá arriba están los manejos de autoescala, listo. No, quería era trazarle aquí este patrón. Entonces yo ya empiezo a ver un patrón acá, ¿no? Qué cosa tan interesante. Una curva conocida, un modelo logístico, esto se ve mucho en la naturaleza. Y esto podría uno empezar aquí ya a ajustar, bueno, cositas con respecto a la cantidad de tratamientos, perdón, de fertilizante, pero eso es otro tema. Entonces fíjense que yo aquí empiezo a ver en este análisis exploratorio de datos un patrón. Entonces yo empiezo a decir, miren mi control, solo mirando, solo verificando los datos, miren mi control. Como que si hay un cambio importante. De haber medido mis 8 réplicas durante un mes. Miren, aquí está cada las 8 réplicas de cada tratamiento y como que si hay un cambio importante. Entonces es interesante porque empiezo a verlo. Una cosa es verlo y mostrarlo. Más adelante a esto le vamos a dar un sustento estadístico, ¿sí? Para eso son las pruebas que vienen. Pero miren qué interesante hacer un análisis exploratorio de datos. Yo empiezo a ver el patrón y empiezo a decir conclusiones. Así como en la tabla de arriba vi que se me homogenizaba un poco el crecimiento, se me homogeniza un poco el crecimiento con mayor fertilizante. Aquí empiezo a ver como que, sí, definitivamente, sí, ese sustrato que yo utilicé, porque recreé el sustrato natural, en teoría que tengo en todas mis 7.500 hectáreas, eh, como que sí le hace falta nutrientes, porque miren que si yo aplico fertilizante, por pequeño que sea, 5 gramos, ya más 10 gramos, 15 gramos, sí sube la tasa de crecimiento. Simplemente lo estoy visualizando. Esto es muy diciente, por eso es importante hacerlo. Listo. Cuarto punto del análisis exploratorio de datos, la distribución de esos datos. Y es súper importante esto de la distribución de los datos. No solo me deja ver cómo se comporta, pues como tal, cada tratamiento, sino también me va acercando a validar unos supuestos que tengo que validar para decir que lo que yo hice está bien. ¿Listo? Yo aquí les muestro dos formas que me gustan mucho, que aquí se las dejo, y es hacer, la distribución la pueden hacer por cada uno de los tratamientos, lo muestran diferente. Aquí está el código. Yo siempre preparo los datos, que hay que hacer sobre esa preparación de datos. La curva normal teórica, o sea, esta línea negra, o sea, cómo sería la curva normal teórica para cada uno. Y la gráfica.
Listo, esta es la gráfica. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hace esa gráfica? Y pues que quede interactiva porque me gusta mi interactiva. Ustedes no la quieren interactiva, bueno. ¿Interactiva en qué sentido? Bien, yo puedo ver la densidad normal, puedo ver el tratamiento, puedo pararme aquí, que esta es la media más la desviación estándar 2.46, la media menos la desviación estándar 1.80, y la media está acá, la media 2.13, entonces 2.13 más la desviación estándar 2.46 menos la desviación estándar 1.80. Vean que es muy interesante. Yo acá puedo hacer análisis numéricos muy sencillos. Entonces, ¿qué me empieza a decir? Por ejemplo, ¿sí? En este análisis, yo ya puedo ver que, no sé, esos datos que yo tengo como que de mi tratamiento en EPK15 como que normal, normal no es que se vean muy bien, normales son los BINs o estos histogramas que se me están formando acá en el mundo, en el fondo, como que los veo muy raro. Este es el teórico, el que debería tener, el negro. Yo ahí lo pongo, entonces digo, esto debería tener y vean el gris. Pero sin embargo, si tiene como una media acá y la mediana están cercanas, pueden ser como normal. Recuerden que la media y la mediana, entre más se parecen, en teoría es más normal, ¿sí? Porque las dos están juntas. Entonces digo, ah, sí, mis tratamientos como que sí son normales. Listo, entonces, y empiezo a analizar una gráfica. La segunda gráfica que a mí me gusta mucho es esta. ¿Sí? Esta es estática, pero me dice mucho porque está en el mismo espacio, por eso me gusta mucho. Entonces acá tengo el control, tengo mis tratamientos. Y esta gráfica me parece muy interesante. Y es, entonces, ella me muestra la distribución, la función de densidad. Ya les voy a tratar de hablar un poco de la función de densidad del histograma. Esto simplemente son formas de representar los datos y verlos. Entonces, la función de densidad del control de mis 8 réplicas, el de 5 gramos de mis 8 réplicas, el de 10 gramos. Primero que puedo ver, vean que si hay una tendencia. Si en la parte de abajo está el incremento de altura en mes, este valor que tengo acá, 2.13, 2.94, 3.42, 3.22, es la media, ¿no? Esta es la media de mis datos. La pueden corroborar con la tabla de arriba. Entonces, si yo miro la media, uno me está mostrando que tiene la misma tendencia, ¿no? Que está pasando, que está aumentando la tendencia a medida que yo le aplico como que fertilizante, esa media se me corre, o sea, esa media de crecimiento, me crece más con 5 gramos en promedio, me crece más con 10 gramos y me crece más con 15 gramos de fertilizante. Primer ejercicio que puedo hacer. Y dos, ¿qué otra cosa puedo ver acá? ¿Qué tan normal son esos datos? Entonces miren que NPK5 tiene aquí como dos colas, como si tuviera dos mediciones diferentes. Entonces aquí tuviera como una media, aquí tuviera como otra media. Listo, eso quiere decir que de pronto las mediciones o tengo un dato ahí como raro, algo ya me está pasando con los datos de esas 8 réplicas. Recuerden que estos son 8 plántulas. Simplemente las estoy representando en su función de densidad. Esta sí parece más normalita. Esta sí, bueno, digo, esta me quedó bien medida y esta también más o menos me quedó bien medida. Esa de 5 gramos está rara, pero es cuestión de manejarla. Que si yo vengo acá, miren, es la misma de los 5 gramos que yo vi rara. Pero esta me gusta porque veo el patrón, la tendencia de todas, puedo meter la media. Aquí también les dejo los códigos para los que se interesen. Profe, ¿esto hay que hacerlo? Sí. Sí, entonces la distribución de los datos, ¿cómo lo hago? No, pues hago un histograma, sí. Entonces no, yo definitivamente lo voy a hacer en Excel. Pues hago los histogramas de cada uno. Entonces me vengo para acá, cojo mi Excel, tengo esta tablita y hago el histograma sencillo. El histograma es el control, el histograma de NPK5, el histograma de 10 gramos, el histograma de 15 gramos y los comparo. ¿Sí? No me demoro mucho tampoco. Entonces sí se puede hacer. Bien. Simplemente que aquí les dejo algo, una evolución, porque pues a veces en eso estamos. Siguiente valoración de los valores atípicos. Esta gráfica la hemos visto muchísimo, esto muchísimo, y es cómo mis datos se salen, ¿cierto? Entonces nos enseñaron que esto es un box plot, esto es una gráfica de bigotes, ¿cierto? O sea, aquí yo les coloco la revisión de valores atípicos, es un espacio esencial en el análisis de datos provenientes de diseño experimental en experimentación, especialmente en ciencias forestales, agronomía y ciencias ambientales. Siempre nos interesan esos atípicos muchísimo. Los datos pueden verse afectados por múltiples fuentes de variación. Entonces aquí es donde yo miro un atípico y digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo afectó? ¿Será que alguno de todos los elementos que yo describí arriba está causando o no?
o definitivamente es algo que no controlo. Miren por qué es tan importante hacer ese primer diseño. Porque yo puedo venir y coger todas las tablas y compararlas. Algunas propias de tratamiento y otras totalmente ajenas a él. Por esta razón, identificar y analizar valores atípicos no es un detalle técnico menor, o no es menor, sino una etapa crítica para garantizar la validez científica del experimento. Que yo me siente y revise y haga este análisis exploratorio de conciencia, le da validez y soporte a lo que yo estoy diciendo. O sea, yo aquí digo, sí, lo hice bien, o lo estoy haciendo más o menos, o lo hice mal, o lo hice bien, pero esto tiene tanta variabilidad en esas semillas que me dan estos datos, porque eso es muy variable. Esto es un resultado, ¿listo? Entonces, bueno, acá les dejo cómo organizo los datos, cómo se hace esta gráfica. Bien, esta gráfica también es dinámica, entonces me gusta mucho porque es dinámica. Miren, yo puedo aprender y apagar mi bigote para mirar los datos, entonces puedo hacerle seguimiento acá a cada dato con el ID, ¿sí? Entonces yo puedo revisar, es que, por ejemplo, acá. Entonces ahí está el código que identifique el ID, que es un outlier. Aquí solo tengo un outlier en 10 gramos por metro cuadrado, el 2,85. Eso quiere decir que esa plántula con el identificador 14, que seguramente si yo soy muy juicioso, en el vivero esa plántula se llama así, 14. Tiene una etiqueta que se llama 14. Y creció 2,859 centímetros. Y digo, uy, qué interesante. Fue la menor y con 10 gramos. ¿Qué pasó? Es a lo que viene esto. ¿Qué pasó? Miren que los demás no tienen outliers. 5 gramos, veníamos viendo en la distribución de los datos que 5 gramos es como el tratamiento loco, ¿no? El que tiene aquí como una barriguita y aquí tiene otra barriguita. Pero aún así la variabilidad no tiene elementos outliers. En cambio este sí. Esta plántula me creció menos. ¿Qué pasó? Entonces acá es donde yo voy y miro, bueno, voy a mirar esta plántula, voy y miro la plántula 14. Y pueden ocurrir muchas cosas. Resulta que esta plántula, si yo miro la bolsa, después de que yo la medí durante un mes, esta bolsa está rota. Esta bolsa está rota, se rompió en la manipulación. Suponiendo que está entre una bolsa, ¿no? Se volvió la rosa, la bolsa. Entonces, a pesar de que esto tenía aquí aspersión, aspersión digital, la gota me quedó al revés. Y borrador, la gota me quedó al revés. Esto es una gota. Aspersión. Resulta que tenía fuga de humedad, tenía fuga de precipitación, ¿sí? O lo que yo les decía hace un momento, no sé, voy y la ubico en el vivero. Y justo en el vivero, la plántula 14 de ese tratamiento me quedó acá en toda la esquina. Y acá es donde yo abro y cierro. Miren que son muchos factores. ¿A qué me refiero con abro y cierro? De pronto esto está cubierto, como viveros que conocemos, ¿sí? Y resulta que esta plántula 14, que fue la del extremo, es justo en la que yo entro por acá. Yo abro para mirar mis tratamientos por acá y esto me quedó abierto. Miren que hay cantidad de factores. Entonces, esto como me quedó abierto varias noches, afectó la humedad, se secó más, le dio mayor, disminuyó la temperatura, la precipitación no era homogénea. Miren que esto puede afectar mil cosas. Entonces, por eso es importante identificar este valor extremo, este outlier. Esto es súper importante, súper importante. Además de garantizar que mis datos se están comportando bien, de que solo tengo un outlier, que a esto hay que hacerle un párrafo diciendo este outlier corresponde al individuo 14 del tratamiento 3, verificando los diferentes posibles elementos de control durante el procedimiento de contingencia. Tenía la bolsa rota, posiblemente eso es un factor que afecta ese crecimiento. Y no lo borro, lo estoy diciendo, pero miren la transparencia que yo le estoy dando a mi diseño experimento y el contexto numérico al contexto que estoy dando el experimento. Muy interesante, ¿no? Entonces, la revisión de valores atípicos es una etapa esencial del diseño experimental, no como un requisito técnico, sino como un componente clave del razonamiento teórico y científico. Permite asegurar que los datos son coherentes. ¿Listo? Los supuestos de la NOVA se cumplen. ¿Sí? Muchas de estas cosas, bueno, aquí le hice un zoom, muchas de estas cosas me van a permitir hablar de los ANOVA. O sea, me va a quedar más fácil meterme en los análisis posteriores después de que yo haga todo esto. Además, voy a entrar más fácil en los análisis posteriores. Que los resultados sean confiables. ¿Confiables en qué sentido? Es que el investigador, el ingeniero me está diciendo que es que esta plántula 14 afectó por tal y tal cosa. Ok,
interesante. Entonces, saquémosla. O no la saquemos, dejémosla, pero ya sabemos que esto va a afectar un poco y que realmente fue porque la bolsa estaba rota durante el experimento. O yo la puedo sacar justificándolo. La interpretación biológica sea sólida. O sea, yo doy una interpretación biológica, otra interpretación. Definitivamente yo mire todo, absolutamente. Miren esto que puede pasar. Muy interesante. Y pasa en la vida, en la vida de la naturaleza. Por eso me gusta tanto nuestras ciencias. Y es, resulta que yo tengo varias plántulas de mis réplicas. Y esta plántula 14 es esta. Tan, tan. Y uno va y mira y dice, no, pero definitivamente todo lo controlé, no sé qué pasó, definitivamente sí creció más poquito. Bueno, entre lo que yo no puedo controlar, miremos de dónde viene. Y resulta que yo miro esta plántula 14, ¿cierto? Esta plántula 14, o que yo llamé 14, ¿de dónde viene? Entonces me devuelvo a mi contexto. Y cuando me dicen, ah, sí, ingeniero, es que esa plántula viene, miren esto tan chévere, viene del sector más extremo que por acá estábamos replantando, entonces trajimos esta plántula de acá, la trajimos a vivero. Y de esa réplica, pues cogimos de diferentes áreas, pero resulta que esa que menos crece es justo de acá. Uy, qué interesante. A mí me llega a pasar eso y digo, no, pues acá hay un limitante, algo pasa acá. Y voy y miro y resulta que esas plántulas ya tienen desgaste genético, los clones, o era de bosque, voy a llamarlo una regeneración natural de esa plantación, ¿sí? De un cruce de esa plantación, o no es un cruce, pero viene de acá. Miren que solo esa plántula y ese outlier me puede estar diciendo algo espacialmente también. ¿Listo? Miren, por eso el contexto es tan importante, para poder evaluar este contexto numérico. Listo. Terminando con eso, entonces la interpretación biológica sea sólida, a eso me refiero, y las decisiones de manejo e investigación sean válidas. ¿Sí? Entonces, todas esas decisiones que yo les estoy hablando, todo esto que estoy dejando acá, es para que se den cuenta que haciendo esto, puedo dar soporte a todo lo que estoy dando. Puedo dar validez a mi diseño de experimento y puedo conocer lo que está pasando. Además que nosotros trabajamos con elementos naturales, o sea, variables de manera propia. Parte de su estado básico, y nos lo dicen en ecología, es que todo elemento natural tiene una variabilidad propia, cualquiera de esas variables, ¿listo? Entonces, miren, sin esta revisión, cualquier análisis posterior, o sea, lo que sigue, ANOVA, pruebas post hoc, modelos lineales, lo que sea, tipos de modelos, corre el riesgo de estar distorsionado. Distorsionado porque si yo nunca supe qué pasó con este dato 14, puede que la regresión no me dé, puede que ese ANOVA no me dé, entonces no puedo hacer una prueba post hoc, porque resulta que tenía una bolsa rota, ¿sí? Entonces es tan importante hacerlo. Listo. En el último paso son las relaciones entre el factor y lo que yo medí. Esto es importante entre los tratamientos y la variable respuesta, o sea, la relación del factor que estoy midiendo y la variable respuesta. Y seguir viéndolo, seguir mostrándolo. Claro que aquí yo ya lo vengo viendo, ¿no? Que hay un crecimiento diferencial por el factor, ¿cierto? Por los tratamientos y más arriba. Sin embargo, es importante mostrarlo. Miren acá, unas grafiquitas sencillas, estas también son dinámicas. Este es mi control, ¿cierto? Este es mi tratamiento 2, este es mi tratamiento 1. Acá también puedo visualizar, aquí le hice un zoom, aquí también puedo visualizar los valores a medida que paso con el mouse. Y acá pueden ver, ¿cierto? Cómo se arma esa gráfica, mucho más sencilla. Entonces, en este sentido, en este ejercicio se pueden ver, por ejemplo, yo grafico mi tratamiento uno en función de la réplica, o sea, cómo se comportaban esas réplicas. Si aquí tengo una réplica loca, que es la más bajita, o aquí tengo la réplica más alta, que de hecho esta gráfica es complementaria con la tabla que hicimos arriba al demostrar los datos. Y aquí también. Entonces me permite ver, por ejemplo, que definitivamente con 5 gramos crece más, pero hay una relación en donde se parecen muchísimo, 10 gramos y 15 gramos, como que 10 gramos, miren que esto lo estoy analizando a partir de la gráfica, 10 gramos y 15 gramos se parecen mucho, como que no hay tanta diferencia en el crecimiento si le aplico 10 gramos o le aplico 15 gramos. Pero sí fijo, hay una diferencia en general entre lo que crece con fertilizante y en lo que crece sin fertilizante. Miren acá, miren esto tan interesante. Esta diferencia Esta diferencia ya me dice cosas. Entonces dice, uy, hay una diferencia con 10 o 15 gramos. ¿Mm? Ahora bien, con 5 gramos también.
La gran pregunta acá es, ¿eso será significativo? O sea, ¿sí valdrá la pena gastar dinero? Entonces después de esto viene gastar dinero en tratamientos adicionales porque eso va a ser dinero. Aquí, en un proceso de restauración natural, en un proceso productivo, en aplicarle 5 gramos por metro cuadrado, 10 gramos por metro, 15 gramos por metro cuadrado, ¿sí valdrá la pena? O mejor sigo dejando que crezcan solitas y pues porque no hay diferencia significativa, ¿sí? Entonces no vale la pena invertir en esto tanto dinero, tanto dinero como tiempo, ¿no? O si me mejora el tiempo en un proceso de restauración. O sea, sería importante saberlo. Eso es lo que viene. Entonces, por eso es que al final decimos, listo, entonces ya hicimos nuestro diseño, hacemos nuestro análisis de experimentos, ahora sí vamos a pasar a mirar si estas diferencias valen la pena o no valen la pena, y es lo que nosotros llamamos, son significativas o no significativas. ¿Listo? Para eso pasamos al numeral 3, que es la verificación de supuestos. Esa verificación de supuestos viene en el material complementario, para no dejarlo tan largo, el material complementario del, del siguiente ejercicio. ¿Listo? Postdata, el primer taller es hacer todo este ejercicio hasta el análisis exploratorio de datos. ¿Perfecto? Entonces, para el primer ejercicio, primer taller, se va a hacer esto mismo, pero hasta el análisis exploratorio de datos. ¿Listo? Dimensionando el ejercicio. Entonces, ese taller tiene su propio material complementario. Gracias.